Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana lluviosa aquí en el sur de California. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y en esta mañana pues no me pudieron acompañar ninguno de mis hermanos, mi hermano Sergio ni mi hermano Mario, pero que el Señor les bendiga por causas mayores. Pero aquí estamos, hermano, el Señor, de hecho su presencia ya está en esta cabina de radio desde mucho tiempo antes de que yo llegara. Y aquí continuamos, hermano, dando enseñanzas de la palabra del Señor para un pueblo el cual, basado en los mismos comentarios que he recibido, les ha sido de gran bendición. Este es el programa, de hecho, número 89, por la gracia de Dios, en la que estamos al aire, compartiendo siempre enseñanzas que pues no mucho se dan en lo que son las iglesias cristianas, sino que en este ministerio, como se ha podido dar cuenta, aquí verdaderamente escudriñamos las escrituras. Amén. Aquí no solamente nos leemos la Biblia por encimita, sino que profundizamos más, seguimos el consejo que de hecho dio nuestro Señor, donde dijo que escudriñáramos las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor dijo, ¿saben qué? Profundicen, no solamente lean por encimita, no, profundicen, vayan más adentro, amén, y es lo que hacemos en este ministerio. En esta mañana no voy a poder tomar llamadas mientras estemos dando la enseñanza, pero al final voy a dejar un espacio para tomar llamadas si hay alguna necesidad de oración. El teléfono de aquí en cabina es área 626-993-1580, 626-993-1580, amén. Y el día de hoy vamos a impartir la enseñanza parte número 3. Ya las 2 semanas pasadas estuvimos hablando del origen pagano de la celebración de Navidad, y también estuvimos hablando de que pues en realidad Jesús no nació el 25 de diciembre como se nos ha sido enseñado. Bien, hoy vamos a hablar acerca del año nuevo. Si será que el 1 de enero es la fecha del año nuevo que Dios estableció en las escrituras y es la que quiere que su pueblo celebre o su pueblo guarde. De eso vamos a estar hablando en esta mañana, pero antes vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea su Espíritu Santo nuevamente el que nos enseñe todas las cosas y el que nos guíe a toda su verdad. Amén. Así es que, amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este privilegio tan grande que nos da, Señor, de poder estar en esta cabina de radio para seguir impartiendo, Señor, tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, desde ya, Señor, tomamos toda autoridad en este lugar. Venimos en contra de toda oposición, todo espíritu contrario, Señor, que quiera evitar que tu pueblo conozca la verdad. Desde ya lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. No tiene arte, no tiene parte. Tu palabra dice, y despojando a los principados, potestades y poderes de verdad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que tú nos ayudes abriendo nuestro entendimiento. Señor, queremos entender realmente lo que tú dejaste escrito, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú nos ayudes, Señor. Y toda la gloria y toda la honra será dada a tu nombre, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús te damos a ti todo el honor. Bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Si tú, tal vez, hermano, que me escuchas en esta mañana, es la primera vez que estás escuchando este programa, no es casualidad. Dice la palabra del Señor que nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Amén. Y de hecho, el Señor me ha dado la oportunidad este mes pasado
bueno, todo este mes de estar trabajando en un lugar en donde se me da la facilidad de estar compartiendo, de platicar con la gente, amén. Y de hecho he estado compartiendo todo esto acerca de la Navidad, acerca del Año Nuevo, y muchas personas, hermano, me han testificado de que ellos asisten a iglesias cristianas, pero que nunca han escuchado nada de esto, hermano. Oiga nada más. O sea que se ignora totalmente, pero pues la gloria y la honra sea para el Señor, que esto que está sucediendo en estos últimos tiempos es algo que ya estaba de hecho profetizado, ¿sí? Ya estaba profetizado, que al final de los tiempos se iba a dar una restauración de todas las cosas. Oiga, si se habla de una restauración, es que todo está deteriorado, perdón, ¿sí? O sea, está todo patas para arriba, pero que sí va a conocer la verdad, amén. Entonces vamos a iniciar con el programa de esta mañana, y como vuelvo a repetir, qué bendición tan grande ha sido el estudio de la primera y segunda parte de esta serie de estudios de la verdad bíblica acerca de la Navidad y del Año Nuevo, en donde basados en las Escrituras pues descubrimos que primeramente, oiga, de acuerdo a lo que está escrito, la celebración de cumpleaños pues no es algo que Dios haya ordenado celebrar, sino que más bien es una celebración totalmente pagana, ¿sí? De origen pagano. Y que el nacimiento de Jesús, de Yeshua, pues tampoco fue un 25 de diciembre, como se nos ha enseñado por muchos siglos dentro del cristianismo, sino que bíblicamente, eso lo hicimos la semana pasada, comprobamos que su nacimiento sucedió en una fiesta de los tabernáculos, ¿sí? que en hebreo se le llama la fiesta de Sukkot, la cual se celebra entre los meses de septiembre y octubre en lo que es el calendario gregoriano. También vimos que el que instituyó esa fecha del 25 de diciembre, pues no fue Dios, sino más bien fue un hombre. Fue el Papa Julio I en el año 350 después de Cristo, ¿sí? el que ordenó que de ahí en adelante se celebrase el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y pues desde entonces, la mayoría en el pueblo de Dios ha estado obedeciendo muy fielmente al mandamiento de este hombre. Oiga nada más. Y el problema es que se ha estado rechazando el mandamiento de Dios pues en la mayoría del pueblo cristiano hasta nuestros días. Y en el día de hoy vamos a escudriñar las Escrituras para saber si la celebración del Año Nuevo, el 1 de enero, tal y como se celebra en nuestra cultura, pues es bíblica o no. También vamos a investigar el origen de esta celebración del Año Nuevo, el 1 de enero. Yo mismo, de hecho, ¿sí? Hace no mucho tiempo, al igual que pues la mayoría de las personas, hermano, que tal vez estarán escuchando este estudio, porque este estudio lo estamos grabando en vivo, queda disponible en nuestra página en Facebook, y más tarde lo subo también a nuestra página de YouTube. La página del ministerio se llama Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, amén. Pues yo mismo estaba muy involucrado, hermano, hace no mucho, ¿sí? en la celebración del Año Nuevo, el 1 de enero. Ya no participaba en la celebración de la Navidad, porque ya Dios hace algunos años atrás, ya Él me había enseñado la verdad acerca de la Navidad, que de hecho pues ya compartí con todos ustedes en la parte 1 y la parte 2. Pero en lo que respecta a la celebración del Año Nuevo, pues todavía estaba muy involucrado en esta celebración, hermano, ¿sí? Es más, hasta justo antes de celebrarlo en el año 2016, oigan nada más, y que de hecho por los últimos años pues lo había estado celebrando en la iglesia cristiana a la que asistía, que como te puedes dar cuenta lo hacía de una forma muy buena y con muy buenas intenciones. Pero no fue hasta que Dios mismo me empezó a inquietar, oigan nada más, ¿sí? Poniendo en mi corazón ese deseo de investigar acerca del origen de esta celebración del Año Nuevo, el 1 de enero. Y yo recuerdo, hermano, muy claramente que en un principio yo me negaba, ¿sí? Así como lo oye, yo me negaba, porque le decía al Señor, pero Señor, ¿qué tengo que investigar? Porque él fue el que puso ese deseo, hermano, ¿sí? Y yo le decía, ¿qué tengo que investigar si no se ve nada malo en esta celebración? Al contrario, nos reunimos para darte gracias por el año que termina
y por todas las bendiciones que nos diste durante este año y para pedirte que nos colmes de bendiciones en el nuevo año, ¿sí? En el año entrante. Pero fue tanta, hermano, tanta la inquietud que Dios puso en mí que no me quedó otra más que empezar a investigar. Y cuando lo hice, lo que descubrí me dejó anonadado. Oiga, ¿por qué? Porque la verdad es que nunca imaginé que hubiera eso escondido detrás de esta celebración que aparentemente se ve como algo muy bueno. Y eso es lo que precisamente voy a compartir contigo en esta mañana. Pero antes de compartir contigo el origen de la celebración de Año Nuevo, te voy a compartir la base bíblica para que sepamos que Dios de ninguna manera aprueba que su pueblo se involucre en estas y otras celebraciones de las naciones, porque por eso Él mismo ordenó sus propias fiestas, pero que actualmente los que se dicen ser su pueblo, sí, pues dentro del cristianismo, ni siquiera conocen estas fiestas y ni mucho menos las guardan, o sea, no las celebran. Lo que celebran son las fiestas ordenadas por hombres, ¿sí? Por hombres de carne y hueso, al igual que tú y yo. Por eso es que Juan, capítulo 8, verso 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿listo para la Navidad? Digo, no, ¿sabes qué? Yo ya conocí la verdad y ya Dios me libertó de todo esto. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque sabemos que toda mentira pues va a ser derribada por la verdad. Este estudio, hermano, es dirigido a toda aquella persona que está buscando el conocer la verdad de Dios para despojarse de toda enseñanza equivocada, para despojarse de toda costumbre, de toda tradición y de mandamientos de hombres, y volver a las sendas antiguas, ¿sí? Para obedecer y celebrar solamente lo que fue ordenado por Dios, ¿sí? Para obedecer, guardar solamente las fiestas que están registradas en las Escrituras y que Dios mismo ordenó que se celebrasen. Lo que pasa que como estas fiestas se nos ha enseñado que nosotros ya no las tenemos que guardar, porque estas fiestas fueron ordenadas para los judíos, pero la verdad es que no hay ninguna cita, hermano, en donde Dios le haya dicho a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Dile a los judíos que guarden estas fiestas, ¿no? La orden fue: Moisés, dile a los hijos de Israel que guarden estas fiestas. Oiga, los hijos de Israel no solamente son los judíos. Los hijos de Israel no solamente descienden de la tribu de Judá, ¿sí? Los judíos descienden de la tribu de Judá, pero son 12 las tribus de Israel, amén. Judá solamente es una tribu, y entonces son 12, hermanos. Lo que pasa es que ahorita así abiertamente en escena pues solamente aparece una, ¿verdad? Judá junto con Benjamín, pero el pueblo de Dios hay todavía 10 tribus más, amén, gloria al nombre del Señor. Así es que yo te invito, hermano, a que con tu Biblia en mano empecemos este estudio sobre el origen de la celebración de Año Nuevo el 1 de enero. Primeramente, vamos a empezar por establecer cuándo fue que Dios dijo, oiga, que era el principio del año o el año nuevo para su pueblo. Y esta es la diferencia, ¿sí? Para su pueblo. Y eso se encuentra en Éxodo 12, capítulo 2. Dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Oiga nada más, esto es lo que dijo el Señor, ¿sí? ¿Cuándo es ese primer mes? Es el mes de Aviv. El mes de Aviv empieza en la primavera, ¿sí? No está hablando aquí del calendario gregoriano, no, mi hermano. Ni aún está hablando del calendario judío actual, porque los judíos actuales, hermano, ellos dicen que el primer mes del año, cuando ellos celebran el año nuevo, de hecho, es en el otoño, hermano, ¿sí? Lo acaban de celebrar hace unos meses más, por ahí por septiembre y octubre, es cuando ellos celebran su año nuevo, pero Dios dijo que era la primavera, amén. Cuando salieron de Egipto, cuando se celebra la Pascua, si la Pascua se celebra el mes 14 del primer mes, entonces el primer día del primer mes, ahí es cuando es el principio del mes y el principio del año, amén. Entonces dice: este mes os será principio de los meses para vosotros. Oiga, esta es la diferencia, ¿sí? Para el pueblo de Dios, este es el calendario que debemos de seguir. Ya los demás pueblos pues van a tener su propio calendario, amén. Ya los romanos tenían su propio calendario, que de hecho el calendario gregoriano que
que se usa actualmente, pues es un calendario romano. Ese no fue el que fue establecido por Dios, hermano. Por eso Dios hace una diferencia muy clara. Este mes os será principio de los meses para vosotros. O sea, los demás pueblos van a tener su propio calendario. Pero ustedes, como pueblo mío, tienen que guardar este calendario que yo les estoy dando, dice el Señor, ¿verdad? Dice, este es el primero de los meses del año. Ahora, sabemos que en el calendario judío actual, de hecho, ya no aparece el primer mes como el mes de Aviv, pero en la Torá encontramos que es el mes de Aviv. Ya en el calendario judío actual aparece con el nombre de Nisan, ¿sí? Por ejemplo, en Esther, que el libro de Esther se escribió cuando la casa de Judá estuvo cautiva en Babilonia, Esther 3:7 dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan. ¿Ven? Entonces, recordemos que el calendario judío actual, hermano, este calendario ya es muy diferente al calendario bíblico y diferente al que tenían antes del exilio a Babilonia también, porque una vez que regresaron del exilio ya introdujeron nombres babilónicos a los meses, entre ellos este mes de Nisan, que anteriormente al exilio de Babilonia se le llamaba, o se le llama Aviv, ¿sí? Y pues este libro de Esther fue escrito en Babilonia, entonces por esa razón se le llama Nisan. Y cada uno de los meses, los nombres de los meses del calendario judío actual, bueno, todos ellos son de origen babilónico. Por ejemplo, hay un mes que se llama ¿cómo se llama? Mes de Tamuz, el mes cuarto. Oiga, Tamuz, una entidad babilónica, ¿sí? Entonces, Éxodo 13:3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Verso 4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. ¿Se dan cuenta? Ahora, este mes de Aviv cae en el calendario gregoriano, cae entre los meses de marzo o abril. ¿Sí? Marzo o abril. Y vamos a dejar muy claro, hermano, que el calendario que Dios tomó como base, oiga, para indicar cuál era el primer mes del año para su pueblo, como vuelvo a repetir, pues no fue ni el calendario gregoriano que usamos actualmente, ¿sí? Ni el calendario judío actual tampoco, sino el calendario bíblico, hermano, el cual es muy diferente a estos dos calendarios antes mencionados. El calendario que actualmente usamos en el continente americano es el calendario gregoriano, es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, y fue denominado así por su promotor, el Papa romano Gregorio XIII. Oiga, y vino a sustituir en 1582 al calendario juliano utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. Y el calendario judío actual es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que marca los años, como el de la Luna al rodear la Tierra, que marca los meses. La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el sabio Gilel II hacia el año 359 después de Cristo. Oigan nada más. El calendario judío actual fue establecido en el año 359 después de Cristo. El calendario gregoriano fue denominado así por Gregorio, el Papa Gregorio, en 1582. Como te puedes dar cuenta, ninguno de estos dos calendarios, hermano, fue el que Dios tomó como base cuando dio sus mandamientos. No, ninguno de estos dos. Amén. Ahora, este calendario gregoriano el calendario judío se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas que se valieron hasta entonces. En este calendario judío, las fechas de las festividades siempre caen en diferente día cada año. Ahora, recordemos que Dios ordenó que el día 14 del primer mes, que es el mes de Aviv, se celebrase la Pascua. Nuevamente, esta cae en el mes de marzo o abril en el calendario gregoriano. Pero por ejemplo, ya en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, ahí se determinó, hermano, que la Pascua debía de conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera, en el hemisferio norte, equinoccio de otoño en el hemisferio sur.
Esto quiere decir que ya la Pascua en el cristianismo nunca iba a ser en el mismo día que Dios había ordenado a su pueblo, sino que ahora por mandato de un hombre, de Constantino, se cambiaba la fecha para que siempre fuera, para que siempre cayera en un domingo. Oiga, nada más. ¿Y por qué para que cayera en domingo? Bueno, porque en ese día se da honor al dios Sol, ¿sí? Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday. Sunday quiere decir día del sol. Oiga, y qué contraste tan grande se puede ver aquí, ya que en el primer concilio que se dio en Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo, ahí en ese concilio, hermano, solo hubo judíos. Oigan, ahí no hubo gentiles, ahí solo hubo judíos. Pero ya 275 años después, en este concilio de Nicea, ahí ya no hubo ningún judío, ahí ya solo hubo gentiles. Entonces, pues eso nos da una mejor idea del por qué se dieron todos esos cambios y qué es lo que realmente sucedió a lo largo de la historia, de cómo en un principio los primeros discípulos eran judíos que creían que Jesús, que Yeshua, era el Mesías de Israel, pero que ellos seguían guardando todos los mandamientos de la Torá, ¿sí? Todos los mandamientos de Dios dados en la ley de Moisés. Y como ya desde el principio del siglo II, hermano, como ahí se empezó a dar una separación entre lo que es el judaísmo y el cristianismo. Pero pues en un principio no era así. Nunca hubo dos religiones. En un principio ni Jesús ni Yeshua nunca vino a fundar otra religión diferente al judaísmo, ¿sí? Recordemos que en la época de Jesús lo que había eran sectas, ¿sí? Diferentes sectas, pero todas dentro del mismo judaísmo. Había la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los celotes y la secta de los del camino. Había otras más, ¿sí? Pero esas eran las más grandes. Entonces la secta del camino, ¿por qué? Porque creían que Jesús era el Mesías de Israel, porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, pero tal vez alguien diga, oiga, porque esta pregunta me la han hecho a mí, pero si Dios ordenó este mandamiento de celebrar la Pascua el día 14 del mes de Aviv al pueblo de Israel, pero pues yo no pertenezco al pueblo de Israel para celebrarla en ese día, yo soy gentil. Eso me lo han dicho muchas personas, yo soy gentil. Pero vean lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Oiga, y esta ley no es la ley de Moisés, aclaro, ¿sí? Esta ley son los dogmas. Si usted busca en el diccionario Strong la palabra usada para los mandamientos expresados en ordenanzas, usted va a encontrar ahí la palabra dogma. Dice, y dogma pues no tiene nada que ver con la ley de Dios dada a Moisés, más bien dogmas son las ideas humanas, son mandamientos de hombres. Dice entonces abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria al nombre del Señor. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga, así que está muy claro, hermano, que somos conciudadanos de Israel, porque si somos de Cristo, entonces ciertamente el linaje, ¿verdad? La palabra usada para linaje es la palabra esperma de Abraham, somos y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Por lo tanto, las ordenanzas y mandamientos que le fueron dadas al pueblo de Israel aplican para nosotros también, hermano, porque somos parte de Israel. Sí, ya en el principio dije que Israel no solamente son los judíos, amén. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios, hermano? ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros
en cuanto a las tradiciones, a las costumbres del mundo. ¿Ven? Y voy a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina, también voy a dar mi número de teléfono personal. El área de aquí en cabina es área 626-993-1580, 626-993-1580. Soy el pastor Ramiro Moreno. Mi teléfono personal es área 323-595-6357, 323-595-6357. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros, hermano? Quiere que nos involucremos, que participemos en las mismas celebraciones que celebra el mundo, ¿o qué? Porque ya lo dije en el programa, en la parte número 1, ¿verdad? Que como pueblo de Dios, pues debería de existir una diferencia muy marcada entre las fiestas que celebra la iglesia con las fiestas que celebra el mundo. Pero si analizas, hermano, esas fiestas, te vas a dar cuenta de que no hay ninguna diferencia. O sea, son las mismas fiestas. El mundo celebra la Navidad, la iglesia también. El mundo celebra el Año Nuevo el 1 de enero, la iglesia también. El mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, la iglesia también. El mundo celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, la celebración de cumpleaños, la iglesia también. Oiga, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. ¿Amén? Y el problema es que ninguna de esas fiestas y celebraciones, hermano, fueron instituidas por Dios. O sea, no aparecen en las Escrituras. Es el problema. Y aún hay otro problema más grave, que las fiestas que se aparecen y que fueron ordenadas por Dios, se aparecen en las Escrituras, fueron ordenadas por Dios, pues esas la iglesia ni siquiera las conoce, y pues ni mucho menos las guarda. Estoy hablando de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, son 7 fiestas en total, pero por lo regular el pueblo de Dios no las conoce. ¿Por qué? Nuevamente repito, porque se nos ha sido enseñado que esas fueron ordenadas para los judíos, pero no es así, mi hermano. Bueno, el consejo de Dios, si Él quiere que nos involucremos en la celebración de todas estas fiestas del mundo, Levítico 20:23 dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Jeremías 10:2 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, ante las naciones las teman. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Dios a su pueblo es: no participen de las celebraciones de las demás naciones, porque ya vas a ver más adelante, hermano, en honor a quien la celebra. Oye, y ahora sí, vamos a ver vamos a ver qué es lo que Dios nos dice, o más bien vamos a ver qué es lo que la historia nos dice acerca del origen de la celebración de Año Nuevo el 1 de enero. El Año Nuevo es la celebración del inicio del año siguiente en el calendario, en función del tipo de calendario utilizado. La más común es la del 1 de enero del calendario gregoriano, ¿sí? Que fue instaurado, nuevamente repito, por el Papa Gregorio XIII en 1582, y que se utiliza en la mayoría de los países del orbe. Por causa de esta celebración, el 1 de enero es feriado en casi todo el mundo. Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el día del mes de marzo. Sin embargo, en el mes de enero, en el 11º mes, cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César, en el año 46 a.C., modificó el sistema y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron, esto es bien importante, los romanos dedicaron el 1 de enero día a Jano, oiga nada más, al dios Jano, que es el dios de las entradas y los comienzos. Y tú quieres, hermano, porque yo cuando imparto este estudio en los estudios que tenemos en hogares, yo les presento fotos y todo, y aquí tengo una foto de este dios Jano, ¿sí? El mes de enero recibió nombre en honor a Jano, nada más, que tenía 2 caras, una que miraba hacia adelante y una que miraba hacia atrás. Oye, por eso es que, bueno, en español, pues Jano y enero no mucho se relaciona, pero en inglés sí, ¿sí? En inglés el nombre de este dios es Janus, January, ¿sí? El mes de enero, Jano, enero, ahí sí se relaciona totalmente.
Entonces, con algunas modificaciones realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio en el año 44 a.C., el emperador Augusto César en el año 8 a.C. y finalmente por el Papa Gregorio XIII en 1582. Dicho calendario se sigue utilizando. En este año comienza el 1 de enero. El calendario gregoriano ha mantenido en los siglos posteriores la costumbre y la celebración que ha caracterizado en seguir con el significado religioso que prevaleció durante la Edad Media. Y pues aquí yo tengo una foto, hermano, de este dios Jano, pero tú lo puedes buscar fácilmente en internet, en Google, ¿sí? Solo pon ahí dios Jano y te va a presentar una foto y vas a ver cómo este tiene dos caras, ¿sí? Una por enfrente y otra por detrás, ¿sí? Pero dense cuenta, hermano, ¿quién nuevamente es el que estableció la fecha del 1 de enero como la nueva fecha de celebración del Año Nuevo? Ya vimos que fue el Imperio Romano, ¿sí? El catolicismo. Un hombre nuevamente, hermano, ¿sí? Del cuarto siglo, ¿sí? Cuando se dio este concilio de Nicea, 325, año 350. Hermano, siempre ha sido el hombre, ¿sí? Siempre ha sido el hombre. En este caso el Imperio Romano, en su intento de separarse del pueblo judío, a pesar de que el mismo Jesús, hermano, haya nacido, haya vivido y haya aún muerto como judío, y aún sus primeros discípulos, los que creyeron en él como el Mesías de Israel, todos eran judíos. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 2. Ahora, este imperio, hermano, también ha terminado por cambiar los tiempos, o sea, las fechas y la ley. Y esta nueva fecha que este imperio ha puesto se ha establecido en muchas vidas como si fuera una verdad absoluta, como si hubiera sido ordenada por Dios mismo. Oiga, pero esto ya es algo que estaba escrito que iba a suceder. Amén. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Oiga, nada más, cambiar los tiempos, las festividades, el calendario, la ley, decir que la ley ya no hay que cumplirla más, ¿sí? Oiga, ya no hay que obedecer esas fiestas ordenadas por Dios, ahora vamos a dar nosotros nuestras propias fiestas. Oiga, nada más. Pero, hermano, pues este imperio romano precisamente ha hecho eso, ha cambiado los tiempos, ha cambiado las fechas, ha cambiado la ley. Pero, ¿qué es el consejo de Dios, hermano? O sea, para aquellos que se han aferrado a cumplir muy fielmente los mandamientos dados por hombres. Oiga, yo sé que es muy difícil, hermano, es difícil de aceptar. A mí me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado el darse cuenta que lo que uno ha estado guardando, lo que uno ha estado celebrando por años y años, pues en realidad no es un mandamiento dado por Dios, sino más bien fue un mandamiento dado por hombres. Oiga, es triste, hermano, darse cuenta de eso. Nuevamente repito, a mí ya me ha pasado varias veces, ¿sí? Pero pues no hay otra, hermano, más que volverse a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Mateo 7:6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Oiga, todo esto, hermano, solamente la Navidad, el Año Nuevo, solamente es tradición. Usted, hermano, lo puede escuchar en la tradición de Navidad, la tradición de los regalos, del arbolito de Navidad, tradición, exactamente, pero por guardar esta tradición, hermano, se termina dejando el mandamiento de Dios. Entonces, te das cuenta cómo el seguir, hermano, estas tradiciones, esas costumbres, esos mandamientos de Dios, nos alejan de Dios, porque se termina invalidando, hermano, el mandamiento de Dios. Mateo 15:6 dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pero tal vez todavía pienses y digas: pero yo celebro el Año Nuevo el 1 de enero, pero lo hago agradeciendo a Dios por un año más de vida. Incluso lo celebro en la iglesia de una buena manera, con muy buenas intenciones, tal y como yo lo hacía, hermano, en el pasado, ¿sí? Pero el problema es que en las Escrituras, pues Dios nunca ordenó celebrar el Año Nuevo, porque si leemos en Éxodo 12, ahí solo indica que ese es el primer mes del año, pero nunca dice que hiciera algún tipo de celebración. E inmediatamente después da el mandamiento acerca de la celebración de la Pascua, de Pesaj.
Dice Éxodo 12:2, dice: este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, y un cordero por familia. Entonces, dice el verso 4, dice: mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, ¿te das cuenta? Como Dios ni siquiera ordenó hacer ninguna fiesta a principio del año. Pero mira lo que dijo acerca de la fiesta de la Pascua, hermano, y de otras fiestas que sí ordenó celebrar. Ahí sí ya dio detalle. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Oiga, ahí no dice, ¿saben qué? Solamente hasta que aparezca el Mesías, hasta ahí la van a celebrar. No, mi hermano, dice estatuto perpetuo, por siempre. ¿O será que Dios no sabía cuándo es que iba a aparecer el Mesías? Claro que sí, mi hermano, pero esta es una celebración que se va a seguir celebrando. Y es más, incluso hasta Jesús, cuando regrese, va a celebrar la Pascua todavía. Oiga, nada más, ¿sí? Pero supongamos que Dios hubiera dicho que se celebrara una fiesta a principio del año. Pero aún así, hermano, no se está haciendo en la fecha que Dios estableció, sino que se está haciendo en la fecha que un hombre estableció, y además en esta fecha se honra a un dios pagano, se honra a Jano el 1 de enero. Y te recuerdo, hermano, que el reino de Dios se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, si se está haciendo algo que Dios nunca ordenó, como celebrar el año nuevo el 1 de enero, pues entonces no se está honrando verdaderamente a Dios. Y por lo tanto, pues alguien más va a tomar esa honra, ¿sí? Lo va a tomar Jano, hermano, Dios Jano, al obedecer un mandamiento de hombre y desechar el mandamiento de Dios. Pero déjame hacerte una pregunta: ¿qué preferirá Dios, mi hermano? ¿Que obedezcamos lo que Él ha ordenado o nuestras buenas intenciones? ¿Qué prefiere? Pues que se obedezca su palabra, ¿sí? Al profeta Saúl, el profeta Samuel le dijo que Dios prefería más obediencia que sacrificio, ¿sí? Dios prefiere más que se obedezca a su palabra que holocaustos. Amén. Entonces, también déjame recordarte, hermano, que Dios no piensa como nosotros pensamos, ¿sí? Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces vamos a ver enseguida, ahora, cómo es que Dios piensa. Si tal vez nuestras buenas intenciones, porque alguien me dijo cuando hablé de la celebración de cumpleaños, me dijo que yo solamente me estaba enfocando en lo negativo. Bueno, pero es que esa fiesta pues es de origen pagano. ¿Qué positivo puede haber ahí? Sí, aparentemente es algo muy bueno. El problema es que la palabra del Señor también nos enseña que hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Oiga, déjame contarte esto a continuación. En una ocasión, Dios ordenó al rey Saúl, por medio del profeta Samuel, ir y destruir al pueblo de Amalek. Y le dijo: ve y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún hasta los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl fue, hermano, pero no hizo tal y como Dios lo había ordenado, sino que le perdonó la vida al rey y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno a sus ojos, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí destruyeron. Pero ve lo que dice 1 Samuel 15:10. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. 1 Samuel 15:12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Oigan nada más, un monumento para él. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga nada más.
Verso 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: oh, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Oiga, nada más, qué buena intención tenía, hermano, ¿sí? Qué buena, para una muy buena causa, hermano, ¿sí? Para una muy buena causa. O sea, Saúl no dijo, mira Samuel, el pueblo perdonó las ovejas porque pues querían hacerse una barbacoa, o las vacas para hacerse una carne asada. No, hermano, no lo dijo así, ¿sí? Sino para ofrecerlo en holocausto a Jehová. Dice, pero lo demás los destruimos. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y yo creo que aquí Saúl, hermano, tal vez estaba pensando que iba a recibir una gran bendición de parte de Dios, oiga, por esa buena intención que tuvo. Verso 17, 1 Samuel 15:7. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel respondió a Saúl: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y es como si alguien, hermano, dijera actualmente: antes bien le estoy dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me dio este año, y a pedirle más bendiciones para este año nuevo, el 1 de enero. Verso 21 dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Oiga, nada más, ¿se da cuenta para qué las querían, hermano? Para ofrecerlas en sacrificio. Entonces, ¿cómo era para una buena intención, hermano, para algo bueno? Saúl nunca dijo, vuelvo a repetir, que las ovejas eran para comérselas, hermano, o las vacas también. No, hermano, no era para eso. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, oiga, qué importante es esto, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, nada más, el no querer hacer como Dios dice, ¿sí? Sino que no se hacen, o sea, si no se hacen las cosas como y cuando Dios dice, eso es rebelión, hermano. Y aunque ya no se consulten a los brujos, ni a los hechiceros, ni a los adivinos, delante de Dios es como si todavía se hiciera. Es contado como pecado de adivinación. La segunda parte del verso 23 dice: como ídolos e idolatría, la obstinación. Oiga, y el ser obstinado, el ser terco, el querer hacer las cosas como uno dice, como uno piensa, y no como Dios ordenó, es contado como pecado de idolatría delante de Dios, aunque ya físicamente no se estén adorando ídolos ni imágenes, ¿ya? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, nada más, qué consecuencias tan graves, hermano, produce el no obedecer atentamente a las palabras del Señor. Saúl tal vez decía: aleluya, qué bendición, qué victoria tan grande nos dio el Señor. Pero vemos que Dios no lo miraba de esa manera, hermano, porque lo que para Saúl era algo bueno, le terminó costando el reino. Y también tú y yo podemos perder muchas bendiciones si no obedecemos atentamente a las palabras del Señor, ¿sí? Para hacer tal y como Él lo ha ordenado. Porque pues una bendición, o más bien una obediencia a medias, es una desobediencia completa delante de Dios. O quizás también alguien diga: pero ¿sabes qué? Mi vida no está basada en el calendario bíblico, sino en el calendario gregoriano. Pero déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Crees en todo lo que dice la Biblia? ¿Crees en todo lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Yo supongo que sí, pero déjame decirte que todo lo que ordenó Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fueron escritos en base al calendario bíblico y no en base al calendario gregoriano.
¿sí? Porque pues el calendario gregoriano todavía no se inventaba cuando se escribieron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Por lo tanto, pues somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestras vidas a este calendario bíblico y a la Biblia, y no que ellas se tengan que adaptar a nuestras vidas. ¿Amén? Alguien me dijo en una ocasión, no, pero si, ¿por qué Dios permitió entonces que apareciera este calendario gregoriano si no quería que lo guardáramos? Bueno, para probar a su pueblo, hermano. Siempre el Señor va a probar a su pueblo para ver si su pueblo se mantiene en obediencia a lo que Él ordenó. ¿Sí? Pues ya leímos Éxodo 12. Este será el principio de los meses del año para vosotros. Ya lo ordenó Dios. Ahora dice, vamos a ver si cumple lo que yo les he ordenado. Y permite que aparezcan otros calendarios, hermano. ¿Sí? Para ver, pero el Señor está atento a ver si su pueblo se mantiene en obediencia o se empieza a desviar. Oigan, nada más. En una ocasión, de hecho, el profeta Jeremías, no recuerdo el nombre de este hombre, pero sus hijos, él es Abinadab, creo era Abinadab, a sus hijos él les había ordenado que nunca tomaran vino. Oiga, que nunca tomaran vino. Y el Señor en una ocasión los probó, le dijo al profeta Jeremías, ¿sabes qué? Mira, toma a los hijos creo que sí era Abinadab, y llévalos al templo y ponles copas de vino delante de ellos y diles, tomen. Hermano, y así lo hizo el profeta, y estos hombres no bebieron. Y el profeta Jeremías, ¿qué pasó? ¿Por qué no toman? ¿Por qué no beben? Nuestro padre nos ordenó, dijo, que nunca bebiéramos vino. Y Dios tomó eso para enseñarles al pueblo de Israel. Miren, estos han sido fieles al mandamiento de su padre. Oye, y a pesar de que yo les dije, yo le ordené al profeta Jeremías que les sirviera vino, ¿sí? Ellos se mantuvieron fieles al mandamiento de su padre. Oiga, pero no así el pueblo de Israel, dice. El pueblo de Israel no ha sido obediente a mis palabras, como su padre, no me han obedecido. Oiga, nada más, o sea que el Señor prueba, mi hermano, ¿sí? El Señor probó y permitió estos calendarios para ver si nosotros, como su pueblo, nos manteníamos fieles a su palabra o empezábamos a desviarnos y seguir estos otros calendarios. Amén. Entonces, y además, ya como ya vimos anteriormente, hermano, ya somos parte del pueblo de Israel. Ahora solamente tenemos que despojarnos de tanto paganismo, de tanta tradición que teníamos antes de conocer a Jesús, a Yeshua, pero que muchas veces en ignorancia queremos todavía traer todo eso del reino de las tinieblas al reino de la luz, hermano, y pues eso no es así, porque te recuerdo que fuimos transportados, ¿verdad? Dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y por eso es que el Señor nos advierte lo siguiente. En Isaías 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Jeremías 51:45 dice, salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Oiga, ¿por qué? Porque un día Dios, hermano, se va a cansar las personas que no estén obedeciendo sus mandamientos tal y como Él los ordenó, y en cambio estén obedeciendo fielmente a mandamientos establecidos por hombres. Y entonces se va a despertar el ardor de la ira de Dios contra aquellos desobedientes, y es por eso que nos invita a salir de toda esta tradición, de toda esta costumbre, de todos estos mandamientos de hombres, y empezar a obedecer los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes de Dios. Tal vez no conocías todo esto del origen de esta celebración del Año Nuevo, hermano, el 1 de enero, y a quién en realidad se estaba honrando en ese día. Y ahora al saberlo digas, ¿sabes qué? He pecado contra Dios. Pero no te preocupes, hermano, porque en el pasado lo hicimos en ignorancia. Por lo tanto, pues no nos era contado como pecado. Pero si ahora, que ya conoce, ya sabemos la verdad, y lo volvemos a hacer, o sea, nos volvemos a involucrar en esa fiesta de Año Nuevo, el 1 de enero, ahora sí nos es contado como pecado, ¿sí? Porque Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como vuelvo a repetir, hermano, yo mismo estuve hasta hace muy poco tiempo envuelto en todas estas celebraciones paganas de los cumpleaños, de la Navidad, del Año Nuevo, el 1 de enero, pero Dios en su infinita misericordia me inquietó de una manera tan fuerte para investigar acerca de todo esto que estoy compartiendo hoy.
y pues muchísimo pueblo cristiano de toda nacionalidad, tanto de habla hispana como de habla inglesa, se encuentran todavía muy envueltos en todas estas celebraciones paganas, ignorando la existencia de todo lo que está oculto en ellas, tanto pequeñas iglesias como grandes ministerios, hermano, que ni siquiera tienen idea de lo que en realidad están celebrando. Nosotros, hermano, en realidad somos un ministerio pequeño, ya estamos iniciando. El ministerio de hecho tiene 5 años, y muchos dicen, pues son pequeños, son pocos, pero hermano, ¿qué quieres que te diga? Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oiga, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, como pudimos aprender a lo largo de toda esta serie de estudios, hermanos, de la verdad bíblica sobre Navidad y el Año Nuevo, son fiestas totalmente paganas, hermano. Al investigar su origen, es lo que nos damos cuenta, que son de origen totalmente pagano, en la que la Navidad, por ejemplo, en realidad se celebra el nacimiento de Tamuz. Ya lo dijimos la semana pasada. Tamuz fue el hijo de Nimrod con su madre Semiramis, y no el nacimiento de Jesús, de Yeshua, porque pues ya vimos que él nació en una fiesta de los tabernáculos, celebrada entre los meses de septiembre y octubre, ¿ya? Y digo esto porque hay iglesias cristianas que ya están tomando estas verdades y ya han hecho cambios, y ya no celebran la Navidad en sus congregaciones, pero aún celebran la fiesta pagana del Año Nuevo el 1 de enero, ¿ya? Porque pues así fueron enseñados, hermano, por sus pastores, por sus pastores anteriores. Pero ahora la pregunta es, ¿no se debería usar el mismo criterio que se usó para desechar la fiesta de Navidad aquí también? Es decir, al saber que en realidad se estaba celebrando el nacimiento de Tamuz en Navidad en vez del nacimiento de Jesús. Y pues tal vez esta es la primera vez que escuchas todo esto y te has sorprendido, hermano, tal y como me sucedió a mí cuando conocí todo esto por primera vez. Y pues nunca imaginaste que hubiera tanto paganismo encerrado en esta celebración. Y es que de esta manera fuimos enseñados por muchos años. Pero pues antes no existía todo esto que tenemos hoy a nuestro alcance, hermano, toda la tecnología que tenemos, y ahora pues tú y yo vivimos en una época muy privilegiada en la que prácticamente tenemos en las palmas de nuestras manos, en nuestros teléfonos, hermano, la facilidad de investigar si todo esto que te acabo de compartir en esta mañana es verdad o no, hermano. Nuevamente digo esto, lo que dije la próxima semana: yo quisiera que me creyeran, hermano, pero si no, al menos que lo que les he estado compartiendo esta mañana despierte en ti la inquietud, la duda, y que tú hagas tus propias investigaciones. Amén. Que tú hagas tus propias investigaciones de todo esto. Gloria al nombre del Señor. Hoy no vamos a hablar mucho de este calendario bíblico, más bien vamos a hablar en el próximo estudio, la semana que entra. Amén. De todas maneras, si a alguien en la audiencia le ha sido de bendición estos estudios, hermano, tenemos 3 estudios a lo largo de la semana en la que no vamos a tocar estos temas, sino que vamos a estar tocando otros temas diferentes. En cada estudio que hacemos son estudios diferentes, amén, no son los mismos en cada uno de ellos. El primer estudio que tenemos es este lunes, hoy día, a las 7:30 de la noche, en el hogar de mi hermano Mario Granados y su esposa Anita, a los cuales les mandamos un saludo en esta mañana. Permítame, voy a tomar una llamada. Sí, el Señor le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Todo servir. Yo le he llamado para decirle, porque más de alguien está oyendo después de mí. Amén. Pero le doy la gloria y la honra al Señor, porque verdaderamente lo que usted está hablando, está enseñando con la palabra, esto es una gran verdad, y lo felicito, varón de Dios. Muchas gracias, hermana. Porque verdaderamente el pueblo cristiano verdadero de Cristo ignora todo esto, porque como dice usted, y así dice la palabra, tenemos letra, enseñanza de hombres,
pero esta es una realidad. Lo he llamado para decirle al Señor gracias por instruirnos a nosotros hace aproximadamente 30 años, hablando de mi persona. Ajá. Entonces ahorita esto verdaderamente es fácil en una hora explicar todo eso, pero solamente Dios sabe el tiempo que Dios le ha dado y la disposición de su corazón, varón, Amén. para enseñar todo esto. Que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, y esto que usted está enseñando, la gloria y la honra es para el Señor, Así es. Amén. porque es una verdad. Lo que usted está enseñando, varón, es igual que la época en que el mundo cristiano, aún el verdadero pueblo cristiano, celebra cuando Cristo murió y resucitó. Tampoco está equivocado. Amén. Es una verdad. Y solamente para esto, varón, le he hablado para decirle y lo que el Señor, por eso es de que yo no pongo ni luces, ni esto, ni lo otro en mi casa. Amén. Yo celebro el cada día que Dios me da, y verdaderamente es una realidad lo que usted está enseñando, y la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Por favor, si usted me dice dónde está su congregación, yo estoy aquí en Los Ángeles, soy una anciana que no tengo carro, ni tengo quien me lleve ni me traiga, pero a ver, aunque sea para escucharlo, varón, porque gente como usted es muy poca la que está enseñando la verdad. Amén, hermana. Mire, tome mi teléfono, me puede llamar si quiere después del programa y nos ponemos de acuerdo. Sí, ¿cómo es su teléfono? Es área 323 323 595 5 sí, 595 595 63 63 57. 57. Su nombre, varón, se me escapó. Ramiro Moreno. Ramiro Moreno. Ok, mi hermano. Amén, amén, hermano. Dijo 323, ¿verdad? Sí, 323. Ramiro Moreno. Amén. Ok, varón, Dios le bendiga y lo Amén. felicito. Y adelante, oye. Ya, muchas gracias, hermana. Que Gracias, Dios mi me hermano. bendiga. Mi nombre es Margarita, oye. Ok, amén, hermana. Bendiciones. Amén. Amén, bendiciones a Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias a la sierva que llamó. No nos queda mucho tiempo. Si alguien necesita información acerca de los estudios que tenemos, nuevamente soy el pastor Ramiro Moreno, área 323-595-6357, 323-595-6357. Vamos a orar para cerrar este programa. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta mañana, Señor. Que esta enseñanza, Señor, quede escrita en las tablas de cada corazón, Señor, de aquellos radioescuchas, Señor, que tú has puesto el deseo en sus corazones, cuales tú has puesto ese deseo de honrarte, eterno Rey. En el nombre de Jesús yo te agradezco, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder estar compartiendo todo esto, Señor, que como dijo la hermana, detrás de todo esto hay un largo y arduo trabajo, Señor, solo tú lo conoces, pero te doy la gloria y la honra a ti por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les prospere, y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós. KBLA, más de 80 años, Santa Mónica, Los Ángeles. Buenas, les habla el doctor Manuel Ignacio Rico y estoy invitándoles